Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que vamos a dar algunas pistas acerca de cómo utilizar la IA como un diccionario ampliado. En Internet tenemos, es verdad, un gran número de diccionarios de uso gratuito. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que está muy bien. También tenemos, por cierto, un gran número de diccionarios de idiomas o incluso diccionarios de sinónimos o diccionarios de rimas si queremos componer poesía. Todas estas herramientas pueden ser muy útiles cuando estamos estudiando y no entendemos una palabra o cuando estamos redactando un texto y buscamos palabras. Sin embargo, a través de las aplicaciones de la IA podemos expandir, amplificar estas funcionalidades llegando todavía más lejos. A veces un diccionario nos da una definición, pero no terminamos de entender el significado del término. No entendemos la definición, quizá porque nos falta vocabulario, porque no entendemos el vocabulario técnico, pero entonces necesitaríamos que nos lo explicaran con otras palabras, quizá con un lenguaje más llano o más sencillo. O a veces es un tema tan abstracto que no se trata de que las palabras de la definición sean muy complicadas, sino de que necesitamos ejemplos. Nos gustaría que nos pusieran ejemplos de uso. Pues bien, podemos pedirle a la IA estas tareas. Cuando le pedimos una respuesta, podemos ajustar la respuesta de la IA siempre a cualquier pregunta al nivel que queramos. Por ejemplo, podemos solicitarle que nos explique la teoría de la relatividad de física para un niño o niña de unos 10 años, ¿no? Le podemos decir, bueno, pues explícame la teoría de la relatividad para una persona de 10 años o explícame para un adolescente qué significa esta expresión jurídica. Nos lo va a dar más o menos adaptando el estilo, el lenguaje, el vocabulario, las palabras al nivel que le estamos diciendo. De este modo, si no entendemos bien la definición de un término porque nos falta vocabulario, porque es muy complicada, etcétera, bueno, ya aprenderemos. Podemos darle instrucciones para que nos lo explique qué quiere decir esa definición o esa palabra de una manera más coloquial, con otros términos, con otro estilo, más sencillo. Podemos seguir jugando con la máquina hasta que la definición nos convenza. O si la cuestión es que la definición es muy abstracta y necesitamos ejemplos, pues podemos pedirle que nos ponga ejemplos de uso de esa palabra, o incluso ejemplos de distintos usos de esa palabra. O incluso le podemos decir ejemplos en qué contexto. Le podemos dar todo tipo de indicaciones. Ponme ejemplos, pero que sean en un contexto judicial, por ejemplo. También puede suceder que entendamos la definición de la palabra y que no sea demasiado abstracta, pero que esta definición no termine de ajustarse al texto que estamos leyendo. Buscamos en el diccionario o le preguntamos a la IA la definición de una palabra y ahora resulta que esa definición no encaja demasiado, no tiene sentido en el texto en el que estamos hablando, porque a veces que las palabras tienen un campo muy amplio de significados. En este caso podríamos aportarle más contexto a la IA, que es lo que nos hacen hoy en día los diccionarios, ¿no? Podemos, por ejemplo, darle el párrafo entero y preguntarle qué significa esta palabra en este párrafo. Y entonces nos lo explica en el contexto de ese párrafo y quizá nos dé una definición más precisa o nos pongan ejemplos más relacionados con lo que queremos entender. Otras veces, un diccionario normal no reconoce, si no es un diccionario jurídico o que contenga expresiones jurídicas, no reconoce expresiones técnico-jurídicas especializadas o estos brocardos jurídicos o latinajos que se utilizan en derecho, ¿no? Prior in tempore potior in iure, decíamos en el vídeo introductorio. Bueno, puede ser difícil de entender si estamos en primer curso y no entendemos. Bueno, o también hay veces que los diccionarios solo puedes poner una palabra, pero no un grupo de palabras, ni le puedes preguntar si esta palabra va bien con esta, por qué este adjetivo no encaja con este sustantivo. Le podemos hacer preguntas mucho más completas, ¿no? Y además la IA entiende el lenguaje jurídico, entiende los latinajos, incluso podemos pedirle que nos explique no una sola palabra como en un diccionario normal, sino varias palabras, una expresión completa, incluso frases o párrafos. Le podemos decir, este párrafo no se entiende nada, esta frase no se entiende nada. Es verdad que hay veces que en derecho pues nos encontramos con normas especialmente enrevesadas, que incluso puede que nos falte vocabulario o lenguaje técnico, pero hay veces que las normas están mal redactadas por distintos motivos. No está muy bien redactada, no queda muy claro lo que dice, de manera que, bueno, tenemos dudas sobre lo que puede decir y no nos lo están aclarando nuestras fuentes, las doctrinales que estamos buscando, jurisprudenciales. Bueno, podemos preguntarle su opinión a la IA sobre qué quiere decir esta norma o qué quiere decir esta frase en esta norma. Preferentemente, como siempre, pidiéndole que nos ofrezca varias alternativas de interpretación de la norma. Entonces puede que nos dé ideas en ese sentido de qué puede estar queriendo decir esta frase, cuando no sabemos muy bien dónde va, quizá porque hay un error gramatical.
Por otra parte, el lenguaje de las sentencias judiciales es verdad que a menudo resulta muy anticuado, utiliza un lenguaje arcaico o muy farragosa la redacción, o utiliza términos técnicos. Bueno, es un estilo muy concreto que quizá cada vez se está haciendo más sencillo, pero todavía es un estilo a veces muy alejado de la comprensión que pueda tener una persona normal que viene de la calle, como puede ser, por ejemplo, el alumnado que llega de los primeros cursos y todavía no está acostumbrado a leer sentencias, y entonces es un lenguaje como muy extraño, ¿no? Bueno, pues podríamos pedirle que nos explicara lo que significa este párrafo, esta sentencia, o que nos lo dijera con otras palabras, o como hemos dicho antes, ¿no? Esta expresión, esta frase, este párrafo. Como siempre, ojo, la clave es que nuestro ayudante mecánico amplifique nuestras posibilidades, amplifique nuestra inteligencia, no que las restrinja. Por lo tanto, no se trata de que este ayudante lea por nosotros, de manera que sigamos sin entender nada y despreocupándonos, ¿no? Sino más bien al contrario, es una manera de aprender, es una especie de profesor auxiliar también virtual, ¿no? Trabajando con la IA sobre textos que no entendemos, y cuando la IA nos lo va explicando, como en un diccionario, es como si estuviéramos aprendiendo idiomas, pues a veces estamos aprendiendo lenguaje jurídico. Pues aprendiendo lenguaje jurídico, hablando con la IA, preguntándole por expresiones, por palabras, por frases, por contexto, por ejemplo, terminamos mejorando nuestra comprensión lectora o nuestro lenguaje técnico, nuestro vocabulario técnico, y nos vamos acostumbrando más a las particularidades del estilo de redacción que a veces tienen las normas, los convenios colectivos, las sentencias judiciales. En fin, esperamos que este vídeo os haya servido y que os haya aportado ideas nuevas o que no se os hubieran ocurrido por vuestra cuenta, para que las IAs nos puedan ayudar en el aprendizaje, en la comprensión lectora, en la adquisición de vocabulario, en lugar de bloquear este aprendizaje y de limitar nuestras posibilidades pues de pensar. Así que hasta el próximo vídeo.